¿Y si les dijera que esa caña de invierno tan cara, esa joya de carbono por la que pagaron una pequeña fortuna, es la razón principal por la que no están pescando nada? Suena a locura, ¿verdad? Gastamos dinero en la supuesta máxima sensibilidad y resulta que nos estamos autosaboteando. Hoy vamos a destrozar uno de los mitos más arraigados en la pesca invernal. Les prometo que al final de este video verán su equipo con otros ojos y entenderán por qué ese pescador con la caña más barata a veces saca más peces que nadie. La razón por la que muchos vuelven a casa con las manos vacías no está en el tiempo ni en el cebo. Está, literalmente, en sus manos. Así que, antes de empezar, les lanzo una pregunta para que me la respondan en los comentarios. ¿Creen de verdad que una caña de 100 euros es siempre mejor que una de 10? Vamos a debatirlo. Todos sabemos que la pesca en invierno es un juego de sutilezas. Las picadas son a menudo tímidas, casi imperceptibles. Un ligero levantamiento, una presión casi fantasma. Sentir eso es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Durante años, la industria y la creencia popular nos han metido en la cabeza una idea. Rigidez es igual a sensibilidad. Cuanto más duro y de mayor módulo sea el carbono, mejor transmitirá la vibración a nuestra mano. Así que, ¿qué hacemos? Compramos la caña más rígida que podemos permitirnos, la emparejamos con un kibok sensible y nos sentamos a esperar. Culpamos a la presión atmosférica, a la fase lunar, al cebo equivocado o a nuestra mala suerte cuando no pica nada. Pero casi nunca se nos ocurre culpar a la propia caña. Esa herramienta en la que hemos depositado toda nuestra confianza y nuestro dinero. Hoy vamos a romper esa costumbre. Vamos a analizar por qué esa lógica, aunque parece tener sentido, es profundamente errónea en la mayoría de las situaciones de pesca invernal. Para empezar, imaginen la escena típica. Es una mañana helada, el sol apenas calienta y llevan 3 horas sentados sobre su cubo, mirando fijamente el agujero en el hielo. Silencio total. Ni un solo toque. La frustración empieza a aparecer. Han probado todas las mormiscas de su caja. Han cambiado la profundidad 10 veces. Nada. Y entonces levantan la vista. A unos 50 metros hay otro pescador. Un señor mayor con un equipo que parece sacado de un museo. Una caña simple, de plástico, que probablemente cueste menos que el café que se están tomando. Y sin embargo, cada pocos minutos, ven cómo saca un pez, un rutilo, una perca, mientras su equipo de carbono de última generación, ese que les costó un ojo de la cara y que prometía sensibilidad extrema, permanece inmóvil como una estatua. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es suerte? No. La respuesta, amigos, es mucho más simple y, a la vez, mucho más impactante. Y empieza por cuestionar la herramienta que tienen en la mano. Esa es la verdadera pregunta que vamos a responder. Primero, aclaremos un concepto fundamental. ¿Qué es exactamente la sensibilidad en una caña de pescar? La mayoría de los pescadores la confunden con una sola cosa: la sensibilidad táctil, es decir, la capacidad de sentir una vibración en la mano. Es lo que los fabricantes venden como sentir el fondo o notar el más mínimo toque. Y para transmitir vibraciones agudas y rápidas, como un jig golpeando una piedra, un blanc rígido de carbono de alto módulo es, efectivamente, excelente. Pero aquí viene el gran problema. Una picada de invierno rara vez es una vibración aguda. En el 90% de los casos, especialmente con peces como el rutilo o la brema, la picada es un cambio de presión, no un golpe. El pez simplemente aspira la mormisca
y se queda quieto o la levanta ligeramente. No hay un toc-toc. Hay una alteración sutil en el peso que soporta la punta de la caña. Y para detectar eso, la sensibilidad táctil no es lo más importante. Hablemos ahora del famoso carbono. Nos lo venden como el material definitivo, ligero, rígido, resonante, perfecto para el spinning o el jigging en verano, donde las picadas son agresivas, pero en invierno, esa misma rigidez se convierte en su peor enemigo. Piénsenlo de esta manera. Una caña súper rígida es como una barra de acero. Para que se doble, incluso mínimamente, se necesita una fuerza considerable. Un pez pequeño que simplemente toma el cebo en la boca y lo sostiene, no ejerce la fuerza suficiente para doblar esa barra de carbono. La energía de esa sutil picada se disipa en la propia rigidez del blanc antes de que pueda ser registrada, ya sea por su mano o, y esto es crucial, por el kibok. La caña, en lugar de transmitir la información, la está absorbiendo, la está matando. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. El ruido de fondo, en este caso la rigidez, ahoga la señal. Vamos a profundizar en la física real de una picada invernal. Imaginen su mormisca suspendida en el agua. La línea está tensa y la punta de la caña, o el kibok, está ligeramente doblada por el peso del señuelo. Cuando un pez, digamos una perca, se acerca y simplemente inhala la mormisca, ocurren dos cosas posibles. La primera y más común en picadas tímidas es que la levante. Al levantarla, el peso que soporta el kibok disminuye y éste debería enderezarse. La segunda es que la tome y se mueva lentamente hacia un lado o hacia abajo, lo que aumentaría la tensión y doblaría más el kibok. En ambos casos, es un cambio de carga, un cambio de peso. No es un tirón brusco, es un evento lento y sutil. La pregunta que deben hacerse es, ¿está mi caña diseñada para registrar este tipo de evento o está diseñada para registrar un golpe seco? La mayoría de las cañas de carbono de alta gama están diseñadas para lo segundo, y por eso fallan miserablemente en lo primero. Aquí es donde entra en juego la caña como una palanca. Una caña de pescar no es más que una palanca cónica. Una caña muy rígida, como hemos dicho, se comporta como una barra inflexible. Cuando un pez levanta la mormisca, por ejemplo, medio gramo, esa fuerza minúscula tiene que viajar por el sedal y llegar a la punta. Si la punta es extremadamente rígida, esa fuerza es insuficiente para moverla visiblemente. La energía se pierde. Por el contrario, una caña con una punta más blanda, o una caña de fibra de vidrio, por ejemplo, tiene mucha menos resistencia a doblarse. Esa misma fuerza de medio gramo es suficiente para que la punta se mueva, para que reaccione. La caña no amortigua la señal, sino que la amplifica visualmente. Estamos cambiando el enfoque de sentir en la mano a ver con los ojos, que es un sentido mucho más agudo para detectar pequeños cambios de movimiento. Ahora, hablemos del kibok, ese pequeño indicador en la punta que es el corazón de la pesca invernal con mormisca. Muchos pescadores cometen el error de pensar que el kibok es un elemento independiente. Creen que mientras el kibok sea bueno y esté bien ajustado al peso de la mormisca, la caña que hay detrás no importa. Esto es un error garrafal. El kibok no es independiente. Es la terminación de un sistema completo. La caña es el cuerpo de ese sistema. Si el cuerpo es rígido y no transmite bien las señales sutiles, el kibok nunca recibirá la información correcta. Es como tener los mejores altavoces del mundo conectados a un amplificador roto.
No importa lo buenos que sean los altavoces, si la señal no les llega, no sonarán. La caña es el amplificador. Si es demasiado dura, la música de la picada nunca llegará a los altavoces, que en este caso es el kibok. La caña, por lo tanto, puede matar la señal del kibok. Una caña demasiado rígida introduce una especie de latencia o amortiguación en el sistema. Imaginen que la picada es una pequeña onda que viaja por el sedal. Cuando llega a una punta flexible, la onda continúa su camino hacia el kibok casi sin interrupciones. Pero cuando llega a una punta rígida y pesada, choca contra un muro. Gran parte de la energía de esa onda se disipa en el propio blanc de la caña. Solo una versión muy debilitada de esa señal llega al kibok, que a su vez se moverá mucho menos de lo que debería. El resultado es que una picada que debería haber hecho que el kibok se levantara 1 centímetro, apenas lo mueve 1 milímetro. Un movimiento tan pequeño es prácticamente invisible, especialmente con viento o con las manos temblando por el frío. La caña no está ayudando, está obstaculizando, está filtrando la información más valiosa. Pongamos un ejemplo visual muy claro para que se entienda perfectamente. Cojan 2 varillas. Una es una varilla de acero gruesa y rígida, que representa nuestra caña de carbono de alta gama. La otra es una varilla de fibra de vidrio fina y flexible, que representa una caña más blanda y barata. Ahora intenten colgar un pequeño clip de papel en el extremo de cada una. En la varilla de acero, el clip apenas producirá ningún cambio visible. La varilla es tan rígida que el peso del clip es insignificante para ella. Ahora cuelguen el mismo clip en la varilla de fibra de vidrio. La punta se doblará inmediatamente de forma muy notoria. La picada del pez es ese clip de papel. La caña rígida ignora su peso, mientras que la caña flexible lo anuncia a gritos. Esto es exactamente lo que pasa bajo el hielo. Confiamos en la rigidez pensando que nos dará más información, cuando en realidad nos está dejando ciegos a las señales más importantes. Pero ¿qué pasa con la sensibilidad táctil, con esa sensación en la mano? Es cierto, una caña de carbono rígida transmite muy bien los golpes secos. Si están pescando con un ratlín o un balancín y un lucio ataca con violencia, lo van a sentir como una descarga eléctrica. Pero repito, eso no es lo que buscamos en la pesca fina de invierno. La suave aspiración de un rutilo o el levante de una brema no generan un golpe. No hay una vibración de alta frecuencia que pueda viajar eficientemente a través de un blanc rígido hasta nuestra mano. Esa energía es de baja frecuencia, es un cambio de estado, de tensión. Una caña más blanda, aunque no transmita un golpe de la misma manera, traduce ese cambio de tensión en un movimiento visible en la punta, que es mucho más fácil de detectar. En resumen, para la pesca fina, la sensibilidad visual es infinitamente más importante que la sensibilidad táctil. Otro concepto físico importante es el de la resonancia y las oscilaciones parásitas. Toda caña, al animar la mormishka, genera sus propias vibraciones. Una caña muy rígida y ligera tiene una alta frecuencia de vibración y se detiene muy rápido. Esto es bueno para una animación agresiva y seca. Sin embargo, esta misma característica hace que cualquier vibración externa sutil, como la de una picada, se pierda en el ruido de la propia rigidez de la caña. Una caña más blanda, con una acción más parabólica, tiene una frecuencia de oscilación más baja. Genera un movimiento más suave y armónico en la mormishka. Y lo más importante, cuando una fuerza externa, como un pez, interrumpe ese ritmo armónico, el cambio es mucho más evidente.
La picada rompe la cadencia de una manera muy visible. La caña rígida es demasiado ruidosa por sí misma, mientras que la caña blanda crea un ritmo estable que facilita la detección de cualquier anomalía. Pensemos ahora en las cañas clásicas, como la famosa balalaika. Es una caña simple, barata, a menudo de plástico o espuma, que muchos pescadores de competición siguen utilizando. ¿Por qué? ¿Son tontos? ¿No pueden permitirse una de carbono? No. La razón es que la balalaika no se concibe como una simple caña, sino como una extensión de la mano. Su diseño obliga a sujetarla de una forma en la que el sedal pasa directamente sobre el dedo índice. Se convierte en un sistema integrado. Mano, caña y sedal son una sola unidad. La sensibilidad no proviene de la rigidez del material, sino de este contacto directo y del equilibrio perfecto del conjunto. El cuerpo ligero de la caña no amortigua ninguna vibración, permitiendo que la más mínima señal llegue o bien al dedo o bien al kibok sin filtros. Es la prueba de que la tecnología y el precio no siempre son la respuesta. A veces, la solución más inteligente es la más simple. El secreto, por tanto, no está en la caña por sí sola, sino en el equilibrio de todo el sistema. Una caña de invierno efectiva es un conjunto armonioso de 4 elementos: el blanc de la caña, el kibok, el sedal y el peso de la mormishka. Si uno de estos elementos está descompensado, todo el sistema falla. Poner un kibok ultrasensible en una caña rígida como un palo es inútil. Usar una mormishka de 1 gramo con un kibok diseñado para medio gramo tampoco funciona. Lo mismo ocurre con la caña. Debe tener la flexibilidad adecuada para cargarse con el peso de la mormishka que estamos usando. Es decir, la punta debe estar ligeramente flexionada por el propio peso del señuelo. Si la caña es tan rígida que la mormishka no la dobla en absoluto, hemos perdido la batalla antes de empezar. El sistema está muerto. No tiene tensión inicial y no podrá registrar el alivio de peso de una picada ascendente. El peso de la mormishka es un factor que a menudo ignoramos en relación con la caña. Usar una mormishka relativamente pesada, por ejemplo, para pescar a gran profundidad, en una caña superrígida, es una de las peores combinaciones posibles. La caña, al ser tan inflexible, no absorbe nada del peso. Toda la tensión recae sobre el kibok, que estará doblado al máximo. En esta situación, cuando un pez toma el señuelo, el sistema está tan sobrecargado que es incapaz de registrar cambios sutiles. Es como intentar pesar una pluma en una báscula para camiones. La báscula ni se inmutará. Una caña con una acción más suave se doblaría ligeramente junto con el kibok, distribuyendo la carga y creando un sistema más dinámico y sensible a los cambios. La rigidez, una vez más, nos vuelve insensibles, justo cuando más necesitamos percibir los detalles. Y no podemos olvidarnos del sedal, que es la línea de comunicación directa con el pez. Muchos pescadores invierten en una caña de carbono carísima y luego le ponen un sedal de un diámetro excesivo. Es como comprarse un coche de Fórmula 1 y ponerle ruedas de tractor. Todo el potencial de sensibilidad que pudiera tener la caña se anula por completo por la rigidez y el peso de un sedal grueso. Un sedal más fino no solo es menos visible para el pez, sino que también ofrece menos resistencia al agua y transmite mucho mejor las vibraciones y los cambios de tensión. La combinación ideal es un sistema equilibrado, una caña con la flexibilidad adecuada para el peso de la mormishka, un kibok ajustado a ese mismo peso y el sedal más fino posible que nos permita luchar con el pez. Si uno de estos 3 elementos falla,
Los otros dos no pueden hacer su trabajo. Hay otro factor psicológico y físico que llamo el síndrome de la mano muerta. Cuando usamos una caña muy rígida y ligera, que no se dobla bajo el peso del señuelo, tendemos a agarrarla con más fuerza. Creamos una tensión innecesaria en nuestra mano, muñeca y brazo. Creemos que así vamos a sentir mejor. Pero ocurre justo lo contrario. Un músculo tenso es un músculo insensible. Para detectar vibraciones o cambios sutiles, la mano debe estar lo más relajada posible. Una caña más blanda, que se dobla y tiene un movimiento más orgánico, nos obliga de forma natural a sujetarla con más delicadeza. Nos fuerza a relajarnos y a confiar más en la vista que en el tacto. Esta relajación aumenta exponencialmente nuestra capacidad para detectar picadas. La rigidez de la caña se transfiere a nuestro cuerpo, y un cuerpo rígido no siente nada. De hecho, una caña más blanda nos educa para ser mejores pescadores. ¿Por qué? Porque nos quita la falsa seguridad de la sensibilidad táctil. Sabemos que no vamos a sentir un golpe en la mano, así que no nos queda más remedio que concentrarnos al 100% en lo que importa, la señal visual del kibok. Nos obliga a estar más atentos, a observar cada mínimo temblor, cada levantamiento, cada pausa en el ritmo de la animación. Nos convierte en observadores activos en lugar de receptores pasivos. La caña de carbono superrígida nos promete que hará el trabajo por nosotros, que nos avisará con un toque en la mano. Pero es una promesa falsa en el 99% de las picadas invernales. La caña más modesta y flexible nos obliga como a hacer nuestro trabajo como pescadores. Observar, interpretar y reaccionar. Y eso, a la larga, nos da muchas más capturas. Volvamos a hacer un experimento mental. Uno muy simple. Imaginen que están de pie, sosteniendo un palo de escoba muy largo y rígido en posición horizontal. En el otro extremo, a varios metros de distancia, un amigo cuelga con mucho cuidado una llave de casa. ¿Creen que sentirían el peso de esa llave en su mano? Probablemente no. La rigidez y el peso del palo de escoba absorberían por completo esa pequeña fuerza. Ahora cambien el palo de escoba por una rama de sauce joven, fina y muy flexible. En cuanto su amigo intente colgar la llave, verán la punta de la rama doblarse de forma espectacular. No necesitan sentirlo en la mano, porque lo están viendo de una forma inequívoca. La caña de carbono es el palo de escoba. La caña de fibra de vidrio o de plástico es la rama de sauce. ¿Con cuál de las dos herramientas es más fácil detectar un peso pequeño a distancia? La respuesta es obvia. Con todo esto, ¿estoy diciendo que todas las cañas rígidas de carbono son inútiles para el invierno? No, en absoluto. Tienen su lugar y su función. Si están pescando grandes percas, luciopercas o lucios con señuelos pesados como balancines, ratlins o grandes jigs, una caña rígida es necesaria. Necesitan esa rigidez para clavar el anzuelo con fuerza en la boca dura de un depredador y para manejar un señuelo pesado con una animación agresiva. Pero el error que comete la mayoría es usar esa misma caña para pescar rutilos o pequeñas percas con una mormisca de menos de 1 gramo. Están usando un martillo de demolición para clavar una chincheta. Es la herramienta equivocada para el trabajo. El problema no es la caña en sí, sino su aplicación en un contexto para el que no fue diseñada. La clave es tener el equipo adecuado para la pesca que se va a realizar. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? No se trata de tirar todas sus cañas de carbono a la basura. Se trata de entender el principio de equilibrio.
La próxima vez que elijan una caña para pescar con mormisca, no busquen la más rígida. Busquen una cuyo blanc se cargue, se doble ligeramente, bajo el peso de la mormisca que van a utilizar. Cuelguen la mormisca de la punta. Si la caña permanece completamente recta, como si no hubiera nada, es demasiado rígida para ese peso. La punta debería mostrar una ligera flexión. Esa flexión inicial es la clave. Es la tensión que permitirá al sistema detectar tanto un aumento de peso como, y más importante aún, una disminución del mismo cuando el pez levanta el señuelo. Dejen de pensar en rigidez y empiecen a pensar en equilibrio de carga. Ese cambio de mentalidad transformará sus resultados. Y aquí les dejo la prueba definitiva, el experimento que pueden y deben hacer ustedes mismos. La próxima vez que vayan a pescar, no lleven solo su caña de carbono de alta tecnología. Busquen en su garaje o compren una caña de invierno barata y simple. Una de esas de plástico o fibra de vidrio que cuestan unos pocos euros. Monten en ambas cañas un aparejo idéntico. Mismo sedal, mismo kibok y misma mormisca. Cuando encuentren un lugar donde crean que hay peces, pesquen durante 15 minutos con su caña cara. Cuenten las picadas y las capturas. Luego, sin moverse del sitio, cambien a la caña barata y pesquen otros 15 minutos. Sé que suena a herejía, pero les apuesto a que los resultados les van a dejar con la boca abierta. Puede que descubran que esa reliquia olvidada es mucho más efectiva de lo que jamás imaginaron. No se fíen de mi palabra. Fíense de lo que les diga el hielo. Así que, ahí lo tienen. Hemos desmontado el gran mito de la pesca invernal. Esa idea de que más caro y más rígido es siempre mejor. La conclusión es clara y sorprendente. Su mejor caña de invierno podría ser, en muchas situaciones, su peor enemiga. Una herramienta que en lugar de transmitir información, la filtra y la esconde, dejándoles ciegos a las picadas más sutiles. El verdadero secreto no está en la tecnología del carbono, sino en el equilibrio del sistema, en entender que una caña debe trabajar en armonía con el kibok, el sedal y el señuelo. El momento más revelador, el verdadero vaya no puede ser, llega cuando te das cuenta de que esa caña barata que despreciabas podría ser la clave para duplicar tus capturas. Esto no es solo un consejo sobre material, es un cambio de filosofía. Te obliga a dejar de confiar ciegamente en el marketing y a empezar a confiar en la observación y la física real de la pesca. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este video ha volado tu cabeza y te ha hecho cuestionar todo tu equipo, la mejor forma de agradecérmelo es dándole un buen me gusta y suscribiéndote al canal para no perderte más secretos como este. Y ahora, la pregunta final para el debate en los comentarios. Después de ver esto, ¿le vas a dar una segunda oportunidad a tu vieja y barata caña de invierno? ¿O sigues creyendo firmemente en la superioridad de tu caña de carbono de alta gama? Quiero leer sus opiniones más sinceras. Nos vemos en el próximo video.